Dice así la palabra del Señor. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni los sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la... En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlas. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Dios bendiga su palabra. Tanto los discípulos como todos los judíos esperaban el restablecimiento del reino de Israel. Allá en Hechos capítulo 1, cuando el Señor iba a ascender, los discípulos le preguntaron: ¿establecerás el reino de David en nuestro tiempo? Y Jesús les dijo: no os toca a vosotros, sabéis las sazones de los tiempos que están en la potestad del Padre. Pero mientras tanto, vayan y prediquen el evangelio en todas las naciones. Es decir, todos los discípulos estaban esperando que Israel se levantara una vez más como reino, que se restableciera el trono de David con el Mesías sentado en Jerusalén. Así que los fariseos se acercan a él, y los fariseos no le hacían preguntas porque consideraban que él era el Mesías prometido, que había venido primero a sufrir para rescatar a la humanidad. Y ellos le preguntan sobre el reino de Dios. Le preguntan: ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? La Biblia, con respecto a Dios, tiene dos frases, dos nombres. Se llama el reino de Dios y el reino de los cielos. Para muchos es lo mismo. Si usted piensa que es lo mismo, no peca. Pero yo he hallado que son dos cosas diferentes. El reino de Dios es universal. Incluye allá donde Él está en su trono y toda la creación. El reino de Dios es invisible, es espiritual y a la vez también es físico, porque Él tiene control de todo el universo. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo: el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios.
Sin embargo, cuando habla del reino de los cielos, lo pone como en parábolas y vemos que en el reino de los cielos hay diferencias, hay, ¿cómo decirlo? Hay cosas no agradables. Habla del trigo y la cizaña. Allá en los cielos no hay cizaña, pero en el reino de los cielos hay cizaña. Que el reino de los cielos es semejante a la masa que le metieron levadura. La levadura es el pecado. En el reino de Dios no hay pecado, pero en el reino de los cielos hay pecado. Hay una gran diferencia. El reino de los cielos solamente lo puede ver aquel que nace otra vez. Pero el reino de Dios, perdón. Y el reino de los cielos incluye el trabajo de Dios aquí en la tierra. El reino de los cielos baja a la tierra. Es político. Todo ojo le verá. Todas las naciones le rendirán tributo. Así que el reino de los cielos está incluido dentro del reino de Dios. Por eso ellos preguntan el reino de Dios, entendiendo que Dios va a gobernar toda la tierra, incluyendo los cielos. ¿Cuándo ha de venir? Hermanos, el diablo está haciendo todo lo posible para que el reino de los cielos, como Cristo Rey, no suceda. Zacarías nos habla de aquel día en que todas las naciones, dice, he puesto como piedra a Jerusalén. Todas las naciones. Ya hay 150 naciones que se oponen a Israel, apoyando a Palestina. Palestina es lo mismo que filisteo, es lo mismo, Argoat Filistea. La Biblia dice que todas las naciones se van a oponer a Jerusalén. Y el Señor en Zacarías dice, y esta es la plaga que yo mandaré a las naciones que pelean contra Jerusalén. En el último capítulo de Zacarías lo pueden leer. Ahora, ellos estaban esperando que el reino del Señor se estableciera. Lo que ellos querían era que Jesús, si era el Mesías, se levantara en contra de Roma y se sentara y que Israel fuera como había sido profetizado por Isaías, Jeremías, Ezequiel, que sería la primera nación del mundo. Pero el Señor les dice, este reino no va a venir con un aviso. Siempre que en las naciones iba el rey a aparecer ante el pueblo, se tocaban trompetas, se avisaba, el rey va a aparecer. Pero el Señor dice, cuando el rey venga, no hay ninguna advertencia, no va a haber ningún aviso, va a ser como una sorpresa. Y luego que les advierte, si alguien les dice, está aquí, está allá o está del otro lado, no vayan. ¿Cuántas veces yo he oído que el Señor se aparece no sé en qué monte, que lo vieron por otro lado? Hermanos, nada de esto es verdad. Son falsas noticias. Todos sabemos que cuando el rey venga a esta tierra, pondrá sus pies en el monte de los olivos y de ahí se partirá. Ahí eso está en Zacarías. Pero luego le da más detalle a los discípulos. Hermanos, Dios no le daba muchas explicaciones a los fariseos, porque no tenían deseo de creer en Él, sino eran preguntas para probarlo. Pero cuando se enfrenta a los discípulos, cuando se enfrenta y le va a hablar a los que le aman, a los que creían en Él, les va poniendo las cosas más claras.
Para nosotros las cosas están claras. El Señor viene pronto. Viene pronto. Los días son peligrosos. Y no estoy hablando del arrebatamiento. Eso puede formar parte de su segunda venida. Todo esto forma parte de la aparición del Señor. Y Él advierte a los discípulos en el verso 22. Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los hijos del hombre, de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Cuando el Señor caminó por la tierra, nos dice la Biblia, llegaba a lugares y los sanaba a todos. Llegaba a otra parte y sanaba a muchos. En algunos lugares sanó a poca gente. ¿Vieron cómo calmó la tempestad? ¿Lo vieron caminar sobre las aguas? ¿Lo vieron resucitar muertos? Levantar paralíticos. Eran los días en que el Hijo del Hombre estaba allí. Pero ellos no lo vieron. No se dieron cuenta que el Rey estaba allí. Por eso el Señor les dijo, el reino de los cielos está entre vosotros. Porque Él era el Rey. Él estaba entre ellos. El reino de los cielos ya está entre vosotros. Yo soy el Rey, pero ustedes no lo quieren reconocer. Estaba hablando del momento en que Dios, hecho hombre, había puesto sus pies en la tierra para identificarse con la humanidad, para salvar a la humanidad, para traerle paz a la humanidad. No lo vieron. Hoy día, cuando se nos pregunta dónde está el reino de los cielos, está en cada uno de nosotros. Todo aquel que ha recibido al Señor como su Salvador personal y le sigue hasta el final, adorándole y sirviéndole, y anunciando su palabra, anunciando las buenas nuevas de salvación. En esa persona está el reino de los cielos. Pero la humanidad no quiere el reino de los cielos, quiere pecado. Por eso Jesús le advierte a sus discípulos, tengan cuidado. Tengan cuidado. Primero, su venida no es por anuncio de ningún otro. Va a ser como el relámpago. Nadie sabe cuándo va a aparecer un relámpago. Pero sabemos que un día claro, con el sol, el cielo despejado, difícilmente aparece un relámpago. Pero cuando el tiempo se va poniendo turbio, el tiempo frío, vemos nubes grises y comienza el cielo a tronar, en cualquier momento sale un relámpago y todos lo ven. Los relámpagos aparecen en tiempos tormentosos. Lo que nos está diciendo el Señor, observen en qué tiempo viven. Si son tiempos tormentosos, tiempos oscuros, tiempos de tempestad, tiempos de maldad, en cualquier momento verán el relámpago, es decir, todos lo van a ver. El Señor dice que cuando Él venga, todo ojo le verá. Y las naciones se lamentarán al verle. Pero era primero que Él sufriera. Era primero que Él muriera en la cruz y derramara su sangre por toda la humanidad. Por eso es el himno que cantamos de esa historia tan preciosa, que el Señor del cielo bajara a morir en una cruz, y como dice el coro, su sangre derramada feliz se aplicó a mi alma. Hermano, si esa sangre no ha sido aplicada a tu vida, no puedes entrar al reino de los cielos. Y si no entras al reino de los cielos, menos podrás participar del reino de Dios.
Porque para ser partícipe del reino de Dios es menester ser fiel miembro del reino de los cielos. Para ver al reino de Dios tienes que ser ciudadano del reino de los cielos. Y el Señor le dice, primero yo tengo que morir, tengo que ser desechado. Y hermanos, las naciones hoy día desechan dos pueblos que el Islam, las naciones musulmanes, es por lo que dice el Islam, el Corán, hay que destruirlos. Hay que destruir primero y que desaparezca Israel y luego van todos los cristianos. Eso está en el Corán. Por eso ellos se alegran cuando matan judíos y se alegran cuando matan cristianos, como lo hicieron el mes pasado en África, que quemaron a 200 personas dentro de una casa, 200 cristianos, alabando al Señor. El Islam no es cosa buena. No es una religión de paz, es una religión de odio y de muerte. Es la religión que va a decapitar a los creyentes en tiempo de tribulación. Y si no, mírenlo en la bandera de Arabia, verde, con signos árabes, donde glorifican a Alá, y abajo el machete para decapitar. Es menester que yo muera primero y que sea desechado. Si destruyen a Israel y destruyen la iglesia, entonces el reino será entregado por corto tiempo a la bestia. Pero el Señor le está hablando a su iglesia, como en los días de Noé. Noé, no vino el diluvio hasta que Noé entró en el arca. Hermanos, es menester, ya la iglesia entró en el arca. Cristo es el arca de salvación. Noé entró al arca y estuvo dentro del arca 7 días para que cayeran las primeras gotas. Pero ni así los que estaban fuera creyeron, sino hasta que comenzó a llover y ya la puerta había sido cerrada. Cuando mi hijo estaba pequeño, le compramos una historia bíblica, la historia de Noé, que podía verla por unas cosas que se ponían en los ojos, ya se me olvidó el nombre. Y ahí aparecían los animales entrando al arca. Y Noé tratando de cerrar la puerta y no podía. Y miró, y era porque ahí atrás, de último y bien distante, venían las 2 tortuguitas que faltaban subir al arca. Hasta que el último, que está escrito en el libro de la vida, entre y doble sus rodillas y diga: Señor, aquí estoy. Cuando se complete el número, la puerta se va a cerrar. Mientras tanto, los de afuera, como dice la Biblia, y observen que el Señor aquí en Lucas no menciona pecados. Dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Cosas muy decentes aparentemente, pero sus corazones lejos de Dios. Sucedían mucha violencia. Ahí en el capítulo 6 de Génesis aparece la palabra Hamás en hebreo, el nombre del grupo que gobierna Palestina. Y Hamás significa violencia. Y el Señor dice, por causa de la violencia viene el diluvio. Si lo diría en hebreo, diría, por causa de Hamás viene la destrucción. Y en Isaías dice, hablando de Israel, dice, y no habrá más violencia en ti,
porque tus muros se llamarán Yeshua. No sé por qué los judíos no se dan cuenta de esta gran verdad que está en Isaías. Tus muros, tu defensa se llama Yeshua, es decir, tu salvación, quien te va a defender, se llama Jesús. Jesús. Días difíciles, pero ninguno escapó. Porque para ellos no estaba loco, lejos del mar, haciendo un barco. Para el mundo nosotros estamos locos, esperando una fantasía de un día subir. Como lo dice en Tesalonicenses, seremos arrebatados y allí para recibir al Señor en su segunda venida en los aires. Qué privilegio más grande. Parece un sueño de hada, una fantasía. Voy a subir sin alas y sin nada, solamente porque la voz del Señor nos dice, como en Apocalipsis capítulo 6, capítulo 4, ven, sube acá. Igual pasó con Lot. Hacían lo mismo. Una vida normal y una vida llena de violencia. Y solamente Lot se salvó. Porque aunque salió con su familia, y de esto tenemos que tener cuidado. Los ángeles fueron a sacar a Lot. Pero Lot tenía familia. Y los ángeles, por salvar a Lot, sacaron a la mujer de Lot. Y sacaron a las 2 hijas de Lot. Por amor a Lot. Pero el corazón de su mujer y de sus hijas no estaban con el corazón de Abraham y de Lot. No estaban adorando al Dios de Abraham. Por eso en la iglesia dice, no miren atrás. Hermanos, vamos bien, vamos mirando al blanco que es Jesucristo. No conocemos exactamente cómo serán las cosas mañana, pero lo que sí sabemos es que Cristo viene otra vez. Él viene otra vez. A los discípulos les dijo, ustedes se van a sentar en tronos y regirán a las 12 tribus. Pero a la iglesia le dijo, ustedes regirán las naciones. Ni usted ni yo vamos a gobernar en Israel. Pero sí algo nos va a tocar del reino cuando el Señor regrese. ¿Cuánto tiempo va a reinar? No lo sé. Apocalipsis dice 1000 años, pueden ser figurativos o pueden ser exactos, no lo sé. Lo único que yo sé es que Cristo viene otra vez y yo me voy con Él. Como en los días de Lot. Sodoma y Gomorra tenía de todo. Ciudades prósperas, llenas de comercio, llenas de adelantos de aquellos tiempos, llenas de campos con toda clase de siembros, frutos, animales. Pero todo eso pereció. Y pereció por causa del pecado. Hay de aquel que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. La mujer de Lot miró atrás. ¿Por qué miró atrás? Y se convirtió en estatua de sal. Los que van a Israel a hacer excursiones le van a mostrar la estatua. Ya no se parece a ella. Dice, esta es la mujer de Lot.
Su corazón estaba atrás. Había salido de Sodoma, pero su corazón estaba en Sodoma. Amado hermano, ¿dónde está tu corazón? ¿En las cosas del mundo? ¿O tu corazón está en las manos de Jesucristo? La mujer miró hacia atrás. ¿Qué le estaba pasando al mundo? ¿Qué le estaba pasando a Sodoma? ¿Qué le estaba pasando a Gomorra? Ahí estaba su corazón, ahí estaban sus costumbres, ahí estaba su familia. Y se volvió una estatua de sal, le cayó el juicio. Nosotros, y el Señor dice, acordaos de la mujer del otro. Esto parece una fantasía. Pero la Biblia, por la palabra de Jesucristo, dijo, acordaos de la mujer del otro. ¿Cuál fue el error de ella? Mirar atrás. Cuando nos vayamos con el Señor, no se va tu carro, ni tu casa, ni tus negocios, ni tu celular. Los que adoran el celular, y el celular puede ser cosa buena, ¿sí? Muy cosa buena. Ahora con el celular y el Google, cuando yo no me acuerdo dónde queda un versículo de la Biblia, le pregunto a Google, ¿en qué parte de la Biblia dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo? ¡Pum! En cuestión de 2 segundos me da la cita. Es más rápido que usar una concordancia. Google conoce la Biblia, pero los que manejan a Google no están en el arca. En el arca estamos nosotros, las tortugas, las jirafas, hasta el cerdito cochino subió al arca. Y nos dicen, en esta iglesia hay hipócritas. Sí, hay hipócritas bastante. En el infierno también. Hay que en esa iglesia hay gente que se enoja cada rato. Sí, también. Ahí están. Sí, en la iglesia está el puerco, está el chancho, está la tortuga, y el león, el tigre, la cebra, el saíno, y hasta las culebras entraron al arca. Ay, que esa iglesia está llena de víboras. Pues sí, déjala. Fueron más dignas las serpientes que la generación de Noé. No mires qué animal sube al arca, hermano. Súbete tú. Súbete tú. La familia de Noé entró al arca, pero ninguna era convertida. ¿Por qué los hijos de Noé se apartaron? ¿Por qué los descendientes se apartaron y tuvo que venir el juicio de la torre de Babel? ¿Sabemos de quién era descendiente Noé? De Set. Pero la mujer de Noé y las mujeres de Sem, Cam y Jafet, ¿de quiénes eran descendientes? ¿De cuáles de esos patriarcas mencionados en Génesis 5? No sabemos. No sabemos. Da una advertencia, ya voy a terminar. Del verso 31 es advertencia a los que van a estar en Israel. Los que estén en la azotea, no recojan nada. Y nosotros tampoco tenemos que recoger nada. ¿Y saben por qué? Porque cuando el Señor venga por ti y por mí, solamente te va a levantar a ti. Solo a ti. No se va a llevar tu casa. No puedes ir a recoger nada. Tampoco habrá tiempo de ir
al altar y decir: Señor, perdóname, quiero irme contigo. No va a haber tiempo. Tenemos que estar preparados, como las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes se les acabó la lámpara. Ese coro que cantamos tiene un error. Decían que 5 estaban velando. No, las 10 se durmieron. Y el Señor lo dice aquí en este capítulo que leímos. Habrá días en que van a desear los días del Hijo del Hombre. Milagros, grandes milagros. Pero los falsos profetas también hacen milagros. Dice: están deseando y no lo verán. Me decía el pastor Eduardo Joseph, mi guía judío cristiano. Decía: en Israel el Señor no sana ni un resfriado. Pida lo que pidan, solo se ven cuando el Señor defiende su territorio. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: piden señal. Una señal que cayera algo del cielo, fuego del cielo. Y la Biblia nos dice que los falsos profetas van a hacer descender fuego del cielo. Pero la única señal es la de Jonás. Jonás murió en el vientre y el Señor lo resucitó para que fuera a Nínive. La única señal que tiene Israel y que tenemos nosotros quienes hemos creído, que Cristo murió para salvar al pecador y resucitó. Es lo único que tenemos que saber, lo único que tenemos que creer, que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y que un día vamos a ver ese hermoso rostro y vamos a ver sus heridas en sus manos y sus heridas en los pies. Y yo no sé, hermanos, cómo de qué largo será la fila. Pero yo, no importa si soy el último en la fila, para decirle al Señor: Señor, quiero besar tus pies. Quiero besar tus pies y darte las gracias porque te acordaste de mí. Estemos listos, hermanos. La situación del mundo no es buena. No es buena. La Biblia nos habla en Apocalipsis de China, que prepara los ejércitos para ir en contra de Israel. El rey del norte, Rusia, en contra de Israel. Togarma, que es Turquía, en contra de Israel. Y Zacarías dice: todas las naciones. Y termina diciendo: venid aves del cielo y coman carnes de reyes, de grandes, de príncipes y de siervos. Vengan al banquete de Dios, porque no habrá vivos que puedan enterrar los muertos. No habrá suficiente vivos. Ese gran día de la manifestación del Señor, tú y yo nos gozaremos, porque el Rey, príncipe de paz, Saga Shalom. Vamos a decir príncipe de paz en hebreo. Saga Shalom. Más fácil. Sara Shalom. Sara Shalom. Vendrá a traer la paz que anhela este mundo. No la que va a dar los líderes de la humanidad. Porque cuando digan paz y seguridad, vendrá muerte y destrucción repentina y no escaparán. Últimamente estoy dando muchos mensajes con respecto a la venida del Señor. Porque el Señor viene
No pongo fecha porque no lo sé. Lo único que sé es que tenemos que estar listos. Manténgase en comunión con Dios, que es el aceite. Cuando vengan los días de oscuridad, como en la parábola de las 10 vírgenes, en que sea difícil predicar, en donde no haya milagros, y la iglesia se sienta cansada de esperar y esté dormida, va a haber una voz que dice: he aquí el rey, el esposo viene. El único avivamiento que las iglesias verán en estos últimos días no son milagros, no es danza. Sí puede danzar, conmigo no hay problema si quiere danzar por toda la iglesia. Es almas salvadas. Almas salvadas. El Señor quiere almas salvadas.